Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala, es presentado por Entel. Está contigo en todas. En 2008, Espacio Riesgo se repletó con 1.500 ejecutivos, la crème de la crème del empresariado nacional, para ver la exposición de quien era considerado el gurú mundial de la competitividad, el profesor de Harvard, Michael Porter. Porter dijo: estoy muy preocupado por Chile. Cada vez que vengo hay más tratados de libre comercio, pero no hay nada nuevo que vender. Siguen vendiendo lo mismo. Hace 16 años, Porter criticaba así que casi toda la inversión fuera a minería, que la economía chilena estuviera basada en exportaciones no procesadas y que no se hubieran desarrollado más productos con valor agregado. Su consejo, en ese momento, era tener una política nacional de desarrollo, en que el Estado fomentara clústeres de empresas, trabajando de la mano con la academia y así aumentar fuertemente la inversión en investigación y desarrollo para poder crear productos con mayor valor agregado, tener nuevas cosas que vender. 4 años después, en 2012, otra gran audiencia de ejecutivos se congregó esta vez en Casa Piedra para escuchar a otro gurú de Harvard, el director del Centro Internacional de Desarrollo de esa universidad, el economista Ricardo Hausmann. Y su discurso tampoco fue complaciente. Dijo que Chile ha aprendido a hacer muy pocas cosas. Ni de minería Chile sabe. Hay más empresas extranjeras ganando plata e invirtiendo en minería en Chile que chilenos ganando dinero e invirtiendo en minería en el resto del mundo. Hay un déficit fundamental en know-how y eso está limitando su potencial de crecimiento. Hausmann también nos dijo que la excusa que se dan los chilenos a sí mismos de que tienen ventajas competitivas en recursos naturales es falsa. Y puso el ejemplo de países que tienen más recursos naturales, dijo Hausmann, como Australia y Noruega, y que venden más bienes no primarios y más servicios que Chile. Son más diversificados a pesar de tener más materias primas. Y sobre las razones de esto, Hausmann puso el índice en lo que llamó una cultura empresarial extremadamente cerrada. Los empresarios chilenos vienen de los mismos 3 o 4 colegios, de 2 universidades, de los mismos apellidos. Por eso, dijo, Chile no da oportunidad de movilidad a su propia gente y no se beneficia del talento que existe en el país. Hausmann, junto al chileno César Hidalgo, son los creadores del Índice de Complejidad Económica, que mide cuánto conocimiento productivo moviliza una sociedad bajo la premisa de que lo que un país hace revela lo que ese país sabe. Y el índice muestra que los chilenos seguimos sabiendo no demasiado. Desde 1995 hasta ahora, Chile prácticamente no se ha movido en ese ranking. Hace 30 años éramos 71 en el mundo, hoy somos 78. Para ponerlo en términos olímpicos, estamos muy lejos de las medallas de las economías más complejas y prósperas del planeta. Y en estos 16 años, la misma advertencia se ha repetido una y otra vez. La OCDE dice que Chile debe diversificar su economía hacia actividades no relacionadas con los recursos naturales. La economía sigue siendo muy dependiente del cobre. El Banco Mundial recalca que Chile debe responder al reto de cambiar gradualmente de un modelo de crecimiento basado en exportaciones de las volátiles materias primas hacia un modelo que priorice el conocimiento y la tecnología. En verdad, no es nada sorprendente. Si vemos los países que ganan medallas, los que tienen las economías más complejas, son Japón, Corea del Sur, Suiza, Alemania, Singapur. Datos que coinciden bastante con los países más prósperos y con mejores índices de bienestar. En el otro extremo, el de las economías menos complejas, están Guinea, Congo, Liberia, Papúa Nueva Guinea y Camerún. Parece claro hacia dónde deberíamos aspirar a acercarnos, aunque siempre habrá excusas, que estos países son muy diferentes por historia o por cultura. Un solo dato que me gusta repetir. Hace 50 años, Corea del Sur tenía un PIB per cápita muy inferior al de Chile en ese momento. Sobrevivía explotando materias primas, especialmente pescado seco. Pero bueno, apostó por la educación, por la ciencia, como parte de una estrategia nacional de desarrollo y hoy es una de las economías más complejas y prósperos del mundo, líderes en las pruebas de educación PISA y también en inversión en investigación y desarrollo, más del 4% de su PIB, 10 veces más que Chile. Y ese camino lo empezó, repito,
siendo mucho más pobre que el Chile de hace medio siglo e infinitamente más pobre, por cierto, que el Chile de hoy. Hoy en Lo que importa hablaremos de las trabas al desarrollo y de las oportunidades también que se le abren a Chile. ¿Es posible tener una nueva economía más basada en el conocimiento y el saber? ¿Cuáles son los pasos para lograrlo? ¿Y es posible que Estado y empresas trabajen en conjunto y no como enemigos ni adversarios, sino como socios en una estrategia de desarrollo? Estamos con Pablo Zamora. Pablo, bienvenido para hablar de un tema que importa. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Pablo, no sé muy bien cómo presentarte, porque por un lado, más formalmente presidente de la Fundación Chile, claro, pero además eres conocido como emprendedor científico en un montón de cosas distintas. Probablemente la gente te ubica mucho por lo que hiciste en NotCo, como uno de los fundadores de esa empresa. ¿Desde dónde te paras tú para hablar del tema del que vamos a hablar hoy? Me siento como a veces como el mago Oli con los diferentes sombreros, porque aparte soy consejero del Banco Estado. No, simplemente como una persona que ha venido trabajando en temas de innovación basada en ciencia y que le ha tocado ocupar diferentes roles tanto Chile como afuera. Hablábamos en la introducción de cómo varias veces nos han venido a retar un poco desde el extranjero a decirnos, a ver, ustedes en Chile siguen haciendo básicamente lo mismo, no están conociendo más, no están invirtiendo más en ciencia, en tecnología, no están teniendo una mayor capacidad para hacer cosas diferentes. ¿Tú coincides un poco con esa visión? Sí, coincido plenamente con la visión de que creo que tenemos las motivaciones de ser un país distinto en términos económicos, pero no estamos haciendo nada que estimule ese desarrollo de que esas nuevas ideas se plasmen en un desarrollo económico más complejo. ¿Y por qué nos pasa eso? Lo estamos hablando tras bambalinas, yo creo que porque no están los incentivos necesarios para que aquellos que hoy día desarrollan renta y son altamente, de algún modo, exitosos haciendo extracciones de recursos naturales, ellos mismos no van a ser los encargados de cambiar esa misma plataforma. Entonces, yo creo que hay un poco de cultura que está involucrada, hay un tema de que haciendo las cosas como se han hecho, hay gente que le ha ido muy bien económicamente, y la concentración económica es tan alta en Chile que evita que otros actores que tengan ideas más disruptivas logren competir necesariamente en esos espacios. Y lo otro es que creo yo que faltan incentivos y entendimiento de que la investigación, el desarrollo y la innovación son básicamente hoy día en mercados globales complejos la mejor manera de competir internacionalmente. Y como hoy día nosotros tenemos una economía que básicamente permite que la cadena de valor se genere puertas afuera de Chile, esa urgencia no la tenemos tan presente. Ahora, tú tienes la experiencia práctica de haber logrado, por ejemplo, crear algo como NotCo, que sí fue tremendamente exitoso en términos económicos. ¿Cuál es el factor que permite que ese tipo de cosas ocurran en Chile? Mira, yo creo que ahí hay una mezcla de varios elementos. El primero, de posicionarse en un problema que sea de escala global. Chile tiene, en la mayoría de los temas donde se mete, no tiene un mercado lo suficientemente grande como para poder abordarlo todo desde Chile. Son compañías, en el caso de las startups particularmente, son compañías que desarrollan conocimiento, muchas de ellas, y que tienen como parte de su modelo de negocio inicial el alcance a mercados globales. En Chile esa oportunidad existe porque hay talento, tenemos altas competencias técnicas en muchos de los temas, tanto en ingeniería como en ciencia. Tenemos un mercado suficientemente ordenado como para poder probar alguna hipótesis en un mercado pequeño como este, y necesariamente tenemos algunas redes internacionales que nos permiten llegar a mercados más exigentes y más grandes. Entonces yo creo que la mezcla de talento, la mezcla de anclarse en una oportunidad que sea de alcance global y un mercado que te permita pivotear hacen de Chile un muy buen, de algún modo, lugar para poder iniciar, o como semillero para este tipo de compañía, y así lo hemos visto no solamente con NotCo, sino ahora con Fintual, con Betterfly, con una serie de otras compañías, y detrás de eso están 20 más, 30 más, que van a terminar impactando probablemente 2% del PIB en los siguientes 5 años. Para volver a lo anterior, tú me decías, aquí sin embargo hay incentivos que pueden ser un poquito perversos, ¿no? Porque claro, hay una concentración económica de gente a la que le está yendo muy bien además y que le es más conveniente, digamos, mantenerse en un área como la extracción, que básicamente permite tener muchas rentas. ¿Cómo se rompe eso? Yo creo que lo que hay que lograr construir son los siguientes eslabones de la cadena de valor, ¿no? O sea, yo no tendería a pensar de que un Codelco sea aquel encargado de producir todas las aplicaciones derivadas del cobre. Tienen que haber empresas que estén se tienen que generar industrias que permitan que estos commodities lograr utilizarlo de una forma tal que logremos sofisticar la oferta y entregar productos de mayor complejidad. Entonces falta un Codelco segundo piso en ese sentido y un Codelco tercer piso que haga que desde la extracción, los concentrados, el alambre y las aplicaciones. Entonces no hemos sido, creo yo, como país suficientemente inteligentes y audaces
meses para poder construir esa segunda industria, que es la industria que va a utilizar el commodity y lo va a sofisticar y va a generar productos de aplicación directa. Entonces, yo no condeno a que muchas de estas compañías que hoy día han sido exitosas extrayendo celulosa, ese es su negocio, pero hay que construir otros negocios asociados. Y ahí no hemos sido, yo creo, no hemos tenido los incentivos como país de definir una política industrial que diga, mira, estas son nuestras fortalezas, somos un país de recursos naturales, y eso no está mal. Hay gente que claudica al hecho de que seamos un país que, por suerte, tenemos recursos naturales, y Australia y Estados Unidos también basan parte de su economía importantemente en recursos naturales. Finlandia, países sofisticados. Entonces, el hecho de utilizar los recursos naturales en la economía no es algo malo per se, pero hay que saber construir esas otras industrias encima. Y en el caso, por ejemplo, de la política industrial de Estados Unidos, que cuando uno lo mira en los titulares parece muy lejana porque es como estatista, ha sido presente los últimos 60 años. La industria del acero, la industria de todo lo que tiene que ver con semiconductores, quantum computing, todo lo que está ocurriendo son incentivos, y muchos de ellos vienen del propio Estado, no solamente dando lineamientos, sino invirtiendo y siendo uptaker, tomador de nuevas tecnologías, porque el Estado muchas veces está más adelante que las compañías en el desarrollo de las tecnologías. Internet es uno de los casos. Ahora, todo esto en Chile suena un poquito herejía. Cuando uno dice, por ejemplo, definir política industrial, uno dice, me están hablando como de los años 60, digamos, y de una política como súper añeja. ¿Qué significa definir política industrial? Es básicamente reconocer la vocación que tiene el país en ciertos aspectos que va a ser competitivo. Entonces, cuando Corea reconoce que no tiene una vasta extensión de recursos naturales, pero tiene talento y tiene centros de investigación y desarrollo de alta capacidad, reconocido internacionalmente por indicadores que Chile también los tiene, ¿verdad? Pero decir, nosotros vamos a hacernos líderes en tecnología y vamos a convertir y atraer talento internacional para que nos ayuden a desarrollar esa tecnología que va a permitir que Corea salte al desarrollo, es una decisión política, es una decisión de inversión, es una decisión de crear polos tecnológicos, de invertir en las universidades, de movilizar a que los investigadores de las universidades creen sus propias compañías, de atraer compañías externas y generar un mercado que sea de algún modo cómodo para los actores internacionales a impactar en ese territorio. Y eso involucra una decisión no solamente de disponibilidad política, de decir, mira, nosotros creemos que el litio o el hidrógeno verde va a ser, sino además que va a ser el siguiente motor de desarrollo, y vamos a sofisticar la oferta sobre ese hidrógeno verde y vamos a generar los electrolizadores en Chile y vamos a utilizar la primera manufactura de esos electrolizadores para Chile, sino además involucran una serie de inversiones. Y cuando Chile hoy día está tensionado con el pacto fiscal porque las mezquindades políticas no dejan que haya más gasto público y no dejan que haya presupuesto para poder tomar riesgo, obviamente estas cosas no van a terminar ocurriendo. Ahora, cuando se habla de esto, lo que tú estás diciendo, por ejemplo, definamos política industrial, algunos van a decir, pero, a ver, esto lo tiene que definir el mercado. Y si algo es rentable, naturalmente el mercado eso es lo va a absolutamente definir. erróneo. ¿Por qué? Porque el mercado chileno no es representativo. Hoy día nosotros hoy hay un proceso de algún modo gentrificación de la economía. Las economías se están localizando de nuevo. Sabemos por los conflictos geopolíticos que si no uno depende de cadenas de suministro en mercados que finalmente van a estar desafiados por tensiones, nuestro propio mercado va a ser afectado. Chile tiene una capacidad enorme en términos de producción de investigación y desarrollo, universidades, centros tecnológicos, no todas ellas orientadas correctamente bajo mi mirada, porque hay espacios que somos altamente competitivos y que no somos actores relevantes. Por ejemplo, el tema espacial, podríamos ser un actor relevante a nivel global, tenemos los mejores cielos de Chile, tenemos todos los centros astronómicos, pero a Chile todavía le cuesta impulsar eso e invertir en desarrollos propios. Son básicamente entidades del primer mundo que se instalan y lo utilizan. Entonces, el tema espacial es un tema que Chile debiese ser protagonista. El desarrollo de tecnologías para la minería a nivel global debiese ser Chile protagonista. No puede ser que Finlandia, sin producir litio, sea uno de los principales productores de baterías de litio del mundo. A nosotros nos debería interesar eso. Y ahí hay un desafío porque nos tenemos que poner de acuerdo que este mercado que nosotros participamos es un mercado global y las oportunidades son globales. El mercado chileno no existe en el ámbito global porque es un mercado muy pequeño. El mercado de exportación nuestro es importante, pero si nosotros queremos definir nuestra forma en fortalecer económicamente un sector que nos parece estratégico, tenemos que tomar decisiones políticas. Y ahí yo creo que las reglas del mercado no funcionan, porque nosotros no somos Liechtenstein, no somos Suecia. Somos un país con recursos limitados y tenemos que saber enfocar los recursos a las áreas que somos altamente competitivos. ¿Y eso no lo define sencillamente el mercado en términos de decir, mira, lo más eficiente es que nuestros recursos estén aquí y no acá? No, eso no lo define el mercado porque cuando el mercado te define, o sea, por ejemplo, hoy día que nosotros tenemos el precio del litio que está estabilizado, pero puede que vaya a la baja, nosotros debiésemos haber pensado qué hacer con esta extracción de recursos y debiésemos haber dicho, tenemos un territorio que es rico en ciertos minerales estratégicos, tenemos las tierras raras que todavía no hacemos mucho en la zona de la octava región,
y no hemos sido capaces de anticiparnos para empujar decisiones de mercado. Entonces nosotros siempre somos víctimas de las tensiones internacionales porque no hemos puesto nosotros los énfasis. Por lo tanto, no hemos desarrollado las industrias necesarias para empujar este tema donde nosotros tenemos fortaleza porque por casualidad nos tocó estar en este territorio donde los minerales se encuentran bajo la tierra. Y eso hace que lleguemos tarde porque, por ejemplo, el boom del litio alguna vez con los precios más altos ya pasó y es muy difícil que vuelva a haber esos precios. Claro, sí. Eso, y sobre todo que existen países que tienen la frontera del conocimiento, entre los cuales Chile se encuentra en algunos aspectos ahí, que están todo el rato tensionando, y las startups están tensionando a que el litio sea reemplazado por algo mejor y que el grafeno termine comiéndose al cobre. Y así la frontera del conocimiento de algún modo está desafiando los commodities día a día. Y si nosotros no utilizamos las ventanas de oportunidad que tenemos, en términos no solamente económicos, sino también estratégicos, ¿qué vamos a hacer con la Antártica? ¿Dónde van a estar las inversiones, las reservas que hay en la Antártica? ¿Qué vamos a hacer con Preantártica? ¿Qué vamos a hacer con el desierto de Atacama? ¿Dónde vamos a generar las nuevas industrias para Chile? ¿Dónde van a estar las universidades a disposición del conocimiento para habilitar esa industria en particular? Vamos a seguir viendo las tensiones y va a venir de nuevo los expertos internacionales a decirnos, mira, nosotros esto lo hicimos hace 40 años y ustedes no han sido capaces de tomar las decisiones. Se suele decir también que hay un riesgo acá cuando se toman estas decisiones estratégicas o políticas en términos de lo que se suele decir que se está eligiendo los ganadores. O sea, se está diciendo a ti en tal industria que tienes tales intereses, que tienes tales contactos a lo mejor, te vamos a dar ventajas por sobre el otro y que eso finalmente puede significar que haya un gobierno decidiendo políticamente quiénes obtienen ventajas políticas y quiénes no. Sí, claro. Yo creo que eso es una aseveración bastante cierta. O sea, el hecho de escoger asume riesgos. Y esto tienen que ser políticas de Estado, no tienen que ser políticas de gobierno. A mí me ha dado gusto ver que, por ejemplo, la política de hidrógeno verde, hay gente del sector del presidente Boric que, por el mero hecho de haber recibido la posta de una política diseñada por el presidente Piñera, le genera recelo. A mí no me genera ningún recelo. Si está bien pensada y bien diseñada, tenéis que ser capaz de ejecutarla. Entonces, creo yo también nosotros que nuestro sistema político está inmaduro para tomar estas decisiones. A mí actualmente, por un acuerdo bilateral que estamos haciendo con Finlandia, me tengo que interaccionar mucho con ellos. Y hay ministros de Estado y hay ministros de gobierno. Hay un ministro de Estado que perdura a los gobiernos y que lleva 20 años y es un cargo público, un servidor público que está independiente de que entre gobierno no. Y son aquellos que implementan miradas a largo plazo. Nuestras miradas, por nuestro sistema político y por las mezquindades propias de los partidos, ¿verdad? Y la tensión que tenemos hoy día, no hay una mirada de Estado. Y esa mirada de Estado es la que te permite de algún modo proyectar el crecimiento económico basado en temas que son de frontera. Cuando nosotros hablamos de la sociedad del conocimiento, es que antes que ti, en el sistema no existía ese conocimiento que te permitía avanzar en esa dirección. Eso involucra investigación científica, involucra formación de ingenieros, involucra la incorporación de doctores y magíster. Entonces hay todo un conocimiento novedoso y ese conocimiento novedoso, bajo las reglas internacionales, tú lo puedes proteger para monopolizar su conocimiento mientras tú quieras hacer explotación comercial de aquello. Álvaro, nuestro siguiente, probablemente sabe más de eso que yo, pero tú puedes orquestar un sistema en el cual tú de algún modo logres que ese conocimiento que tú desarrollas pueda ser implementado como una ventaja competitiva para el mercado objetivo. Pero que vamos a estar hablando después aquí también en el programa. Ahora, aquí suele decirse también, y creo que tiene que ver con parte de los prejuicios y las anteojeras ideológicas que solemos tener en estos temas, un poco, o es el Estado o es el mercado, ¿no es cierto? O es el Estado el que tiene que hacer todo y hay una mirada tal vez desde la izquierda que desconfía de todo lo que huele a mercado y por lo tanto dice que estas cosas tienen que ser centralizadas desde el Estado. Y hay otra mirada que más desde la derecha que dice el Estado no se puede meter, todo tiene que dejarse en el mercado. ¿Hay forma de que trabajen juntos? ¿Hay forma de que Estado y empresas sean socios en esto? Sí, claro. O sea, yo cuando digo una política de Estado es cuando el Estado es capaz de convocar a actores privados que insumen esa visión. Hoy día el Estado en sí mismo no tiene estas capacidades. O sea, si tú miras la transformación del Estado es muy, muy lenta y las capacidades intelectuales para tomar decisiones técnicas en el Estado no están. Por eso se hace necesario que se articulen con actores privados y que actores privados que estén en el territorio con contratos con el propio Estado, por ejemplo, con miradas a largo plazo, a más de 20, 30 años que van a estar operando en el territorio. Entonces yo creo que, y en ese caso Fundación Chile es un ejemplo súper concreto, ¿verdad? Es una entidad de innovación que está velando por el desarrollo sostenible de Chile, que tiene sentado en su mesa a los privados y a representantes del Estado y tienen que mirar con una visión al futuro de Chile en cómo nosotros vamos orquestando estas soluciones. Entonces, yo creo que la solución de nuestras problemáticas económicas va a estar necesariamente por una
ideologización, o sea, sacarse un poco la ideología y además lograr convocar a los actores que son incumbentes. El Estado incumbente porque debe velar por las mayorías y debe velar por una orquestación de soluciones que impacten más que grupos económicos específicos, y por otro lado tienen las capacidades técnicas de los privados y los desarrollos tecnológicos de las universidades. Entonces, creo que tanto las relaciones público-privadas son necesarias, pero tiene que tener una mirada estratégica, tiene que tener una visión del Estado de Chile que diga cuál es la dirección que tiene que tomar el desarrollo de nuestras nuevas economías. Entonces, creo yo que la ley, a mí me gusta mucho la ley marco de cambio climático, que al menos nos da una brújula que nos dice, mira, de aquí al 2050 Chile tiene que estar descarbonizado. Y no solamente van a haber penalties e incentivos para los ministerios para poder hacer una transición, sino también a quienes están en nuestro territorio. Entonces tenemos que mover la materia energética, tenemos que lograr eso que es una declaración de intenciones, básicamente nos orienta a que forzosamente tenemos que salir de la utilización de recursos basados en petróleo, por ejemplo, que nos permite repensar nuestra distribución de la electricidad, la fuente energética. Entonces, eso es de algún modo una visión a largo plazo que de aquí al horizonte del 2050 nos empuja a tomar decisiones, y que hoy día son decisiones que están basadas básicamente en la intención de cambiar mi matriz porque creo en la descarbonización, y cuando nos vayamos acercando al 2050 va a ser mandatorio hacer esos cambios en la materia energética. ¿Y cómo se estructura esto, Pablo? Y ahí, claro, uno puede decir cómo aprendemos de otros países, cuando Corea tomó estas decisiones, o cuando Finlandia tomó estas decisiones, o cuando Australia tomó estas decisiones. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué tipo de estructura se dijo, bueno, miren, vamos a armar esta manera de definir cuáles son nuestras apuestas, las vamos a ir evaluando también de esta manera para ver si acertamos o tal vez nos equivocamos y tenemos que ir cambiando? Sí, ¿Cómo se hace? De hecho, es importante lo que mencionaba anteriormente, el tema del riesgo. Esto involucra un riesgo inherentemente. Que el mercado asuma toda la responsabilidad no involucra ningún riesgo más que para los actores privados que están haciendo trading, que están haciendo intercambio, ¿verdad? Esto básicamente, como al menos lo que yo he podido recabar en las conversaciones que he sostenido, al menos con Corea, que lo conocí antes de estar en Fundación Chile, y a Finlandia ahora, es que primero hay una masa crítica de universidades y centros tecnológicos que son capaces de estar dando apuestas a nuevos desarrollos tecnológicos. O sea, primero tú tienes que tener una base de investigación, desarrollo, no solamente presupuesto, sino foco. Primero tú tienes que tener foco en saber si somos capaces de generar las capacidades. ¿Y eso, Pablo, perdona, lo tenemos en Chile o nos falta Yo mucho creo que todavía? el foco no lo tenemos. A mí me cuesta creer, y acá yo siempre tengo tensiones con el mundo de la academia. De nuevo, si nosotros tuviéramos los recursos que tienen países del primer mundo o fuéramos Mónaco, yo diría, mira, que gane el mejor en todo, ¿cachai? De hecho, yo ahora he estado en conversaciones con el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud tiene unas urgencias que no puede financiar porque tiene que ganar el profesor que tiene el mejor currículum y que presenta la mejor propuesta con menos errores y que presenta más documentación. Los temas que le interesan al Ministerio de Salud o los temas que le interesan al Ministerio de Energía no necesariamente los puede financiar. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo es absolutamente agnóstica, y podemos ganarnos y entregarle miles de millones de dólares a una iniciativa que sabemos nosotros que, pese a que está bien escrita y que tiene un buen currículum detrás, está siendo desarrollada hace 40 años en Boston y que está 99.9% más cerca de llegar a la solución que nosotros. Pero aún así hacemos esa apuesta porque creemos nosotros que todas las áreas de desarrollo son importantes. Ahí yo estoy de acuerdo que la ciencia básica es muy importante, ¿verdad? Generar conocimiento per se es muy importante, pero tiene que haber una segunda capa de investigación que esté orientada a soluciones que el país requiere. Foco en determinados temas en los cuales requerimos Claro, crear por ejemplo, soluciones. nosotros tenemos una oportunidad de ser un contribuidor, hacer una contribución importante a la mitigación del cambio climático, ya sea por nuestros bosques patagónicos, los bosques de Chiloé, la captura de carbono, tenemos la transición energética, la fijación de carbono en los océanos, y tenemos que estar poniendo esfuerzos intelectuales y de inversión en desarrollar esas soluciones que son para todo el mundo, no son para Chile. Chile tiene ventaja competitiva, pero tiene una capacidad intelectual para poder desarrollar soluciones globales. Entonces, lo que hicieron estos países primero es contar con esta capacidad. Si tú no cuentas con universidades de primer nivel ni centros tecnológicos avanzados, no vas a tener la capacidad de generar el conocimiento necesario para poder habilitar esa industria. Segundo, tú tienes que tener inversión pública. La inversión pública es muy importante porque de algún modo, y cosa que no lo tenemos hoy día, ¿verdad? No tenemos el foco, no tenemos la inversión pública, porque se considera que el privado siempre va a ser un actor relevante cuando tú le disminuyes la certeza. Y cuando tú quieres habilitar una industria, no una empresa, no estamos hablando de que nosotros queremos desarrollar una salmonícola, no queremos desarrollar una industria extractora de loco, queremos desarrollar la nueva silvicultura para Chile, queremos desarrollar el nuevo cultivo de mar para la macrozona norte. Ahí la incertidumbre
casi siempre en todos estos países viene de la inversión pública. Se disminuye el riesgo de la inversión y se hace una prueba de concepto. De hecho, cuando Chile, a través de Fundación Chile, decide, mira, tenemos terrenos en el centro-sur de Chile que no están explotados, creemos nosotros que puede haber una oportunidad importante para desarrollar un mercado, que lo que hizo Fundación Chile en su momento fue, y dijo, mira, acá hay un cultivo que se llama arándano, que está en Australia, vamos a ver si es compatible con nuestras tierras y vamos a ver si podemos producir un producto de alta calidad, de alto calibre, etcétera, etcétera. Y hizo una apuesta, como Fundación Chile generó 85 compañías hasta la fecha y fracasó 70. Y esas 20 lograron generar la industria del salmón, hicieron la primera planta solar pública de Chile, generaron la industria de la carne procesada, la industria de los arándanos, porque el sector público decidió invertir a través de este vehículo y tomar el riesgo y demostrarle una vez los cultivos, el packing de los arándanos era real. Decir, muchachos, acá hay una oportunidad, nosotros tomamos el riesgo, se puede generar una industria, acá están los protocolos, inviertan. O sea, eso no funciona simplemente dejando al mercado y No que algún funciona. emprendedor diga, miren, acá hay una oportunidad. Y no funciona, ¿sabes por qué? Porque el mercado es tan vertiginoso que lo que hace es incorporar tecnologías, no desarrollarlas. Nosotros, si hubiéramos sido inteligentes como país, ¿verdad? Como política de Estado, toda la industria minera del mundo debe haberse desarrollado en gran parte en Chile, porque nosotros formamos personas para trabajar en la mina, pero no estamos necesariamente formando personas para desarrollar las soluciones que la minería requiere. Entonces, a mí me cuesta creer que Chile no sea el hub de desarrollo tecnológico minero teniendo las mayores superficies, mayores extracciones de minerales en el mundo. Que es lo que decía, lo recordamos en la introducción, Ricardo Hausmann, cuando decía, en Chile ni de minería saben. Claro. Y nos hacía ¿Cachai? ese punto. ¿Y por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿O por qué no ha pasado, mejor dicho? No ha pasado, yo creo, por diferentes cosas. Primero, porque los tomadores de decisión de las empresas de estas compañías en gran parte no valoran la necesidad de contar con investigación y desarrollo adentro de las propias compañías, cosa que genere que en esa frontera del conocimiento se traduzcan soluciones que ellos mismos implementen. Prefieren no tomar ese riesgo y comprar tecnología. Segundo, las universidades y centros tecnológicos de Chile no necesariamente están alineados en desarrollar soluciones a una industria específica, porque el mandato que les da el Estado es que todas las disciplinas valen, y en cierta medida lo es. Pero hay un factor estratégico que no hemos puesto sobre la mesa, por lo tanto esas soluciones no están llegando a tiempo. Y hay soluciones que estamos desarrollando en Chile que están impactando mercados mucho más distantes. Tenemos soluciones acá, que acá rebotan y que terminan en Turquía, que yo conozco, emprendedores, soluciones acá que están impactando México, Estados Unidos, Australia, porque el uptaker, el encargado de tomar la tecnología, hacer la adaptación tecnológica, no tiene la prestancia porque no tiene necesariamente muchas veces el conocimiento dentro para evaluar una tecnología. Con esto te grafico todo. En el mundo de las inversiones, cuando yo empecé con Notco a levantar plata en Chile, no había nadie que creyera porque no sabía que nosotros estábamos desarrollando algo que era distinto a todo el resto del mundo. Y inversionistas en Chile nos dijeron, si ustedes fueran tan capos deberían estar en Estados Unidos, no acá. Y alguien me dijo, mira, en realidad es tan como distante lo que tú me estás presentando de lo que existe que simplemente me queda desconfiar. ¿Cachai? Si alguien en esos fondos de inversión hubiera tenido el conocimiento científico técnico que te permite evaluar tecnología de frontera, Notco hubiera tenido una trayectoria completamente distinta. Pero ese conocimiento lo tenían fondos más sofisticados que dijeron, mira, no sabemos de lo que ustedes están haciendo, pero tenemos la humildad de preguntarle a alguien que sí sabe, que es un profesor de una universidad X, que vaya y que haga la auditoría científico-técnica de ustedes. Pablo, y alguien que nos está escuchando podría decir, a ver, pero lo que hiciste tú en Notco es un ejemplo de que sí se puede, sencillamente, emprendedores sí, pero es como el caso de la señora, en el mercado, sacar esto adelante. Sí, como el ¿no? caso de la señora Juanita de Ricardo Lago, ¿verdad? Que con sueldo mínimo formó 4 hijos en Harvard. Eso no ocurre. Tú no puedes vivir de las excepciones. Tú tienes que generar una masa crítica. Tú tienes que generar un ecosistema que habilite que esto sea recurrente y que estas compañías terminen impactando donde tienen que impactar. El caso de esta política pública que lanzamos se llama Startup Campus, que básicamente nace desde la necesidad de mirar que existen estas competencias que estamos hablando pululan. De hecho, estos investigadores científicos, estos ingenieros talentosos están y rebotan como cuando tú juegas flipper, rebotan en todos lados porque nadie sabe, nadie los entiende, nadie los financia, pero tienen ideas súper novedosas. Algunas de ellas financiadas durante una década en la universidad. Y lo que pretende esta política pública es decir, ¿sabéis qué, muchachos? Ya, yo reconozco que usted existe. El talento está, check. El conocimiento está, check. Muchas veces la propiedad intelectual, o sea, la protección del conocimiento está, check. Pero ustedes no saben necesariamente, porque no cuentan con las redes, de hacer un negocio escalable, de tener los conocimientos necesarios para poder desarrollar una compañía, de contar con infraestructura que a ti te permita llegar a hacer los experimentos que son costosos
¿verdad? Porque no estamos hablando de empresas que desarrollan software y que hacen inventario, estamos hablando de compañías que desarrollan conocimiento científico que es aplicado a una nueva vacuna, a un nuevo sistema de transmisión energética, a una nueva forma de almacenar la energía, a compañías que pueden ser competitivas en Chile, pero también son igual de competitivas en Singapur, igual de competitivas en Silicon Valley, igual de competitivas en Berlín. ¿Cachai? Son compañías que están en el top tier, que le llamamos nosotros, están en la cresta, la ola del conocimiento. Y en Chile tenemos llenos, está lleno. Solamente, imagínate que en Concepción, compañías de este tipo, Endeavor abrió un programa para 50 y lograron escribir más de 200 compañías en Concepción. Si tú te vas a Concepción, Valdivia, entonces nosotros tenemos una diáspora de empresas de base científica y tecnológica que oscilan cerca de los 2.000 y cada una de ellas se tiene que velar por sí misma. Y armar un laboratorio de investigación científica, por ejemplo, alguna compañía que estoy yo, que se llama Spora, ¿verdad? Le costó cerca de $2 millones, porque eso es lo que cuesta contar con laboratorios certificados, instrumentación mayor, hacer experimentos. Entonces, tú quieres implementar una idea, vas a convencer a alguien para que te pase plata y esa plata la tenés que gastar en fierro, porque no existen fierros disponibles, porque la universidad no te las pasan por la ley del lucro. ¿Cachai? Entonces, cada uno se vela por sí mismo. ¿Qué es lo que hace Startup Campus? Es poner una infraestructura y unas capacidades disponibles para que esta nueva economía, estos emprendedores que vienen de la mano del conocimiento, que son desarrolladores de conocimiento, tengan un espacio y puedan escalar su negocio. ¿Y podemos creer que eso es posible? Porque también uno diría, bueno, pero ¿con qué ropa vamos a ir nosotros desde Chile, un país que no está en los primeros lugares de la prueba PISA, ni está en los primeros lugares de ranking de investigación y desarrollo, más bien al revés? ¿Cómo nosotros vamos a tener las capacidades para decir lo que estamos haciendo es tan bueno que le vamos a ir a ser los más eficientes en Singapur, en Estados Unidos o en Corea, siendo que esos son países que invierten infinitamente más que nosotros en recursos humanos? Es que eso es un prejuicio de que el talento está absolutamente distribuido por geografía y por clases sociales. O sea, de hecho, a mí me tocaba trabajar con muchos científicos, ingenieros, que vienen de escuelas que en el pedigrí están bastante más abajo que las mejores escuelas privadas de Chile y son extraordinarios como mentes creativas. Entonces, el scarcity, como la escasez te hace ser creativo. Hacer una empresa en Chile es mucho más eficiente que hacer una empresa en Estados Unidos, porque tú tienes que repensar en base a los pocos recursos que tienes. El talento de base nosotros lo tenemos. O sea, los estudiantes que llegan a nuestras universidades pueden no llegar bien formados, pero tenemos muy buenas universidades, sobre todo más en la formación académica y en la formación de personas. Hay muchos pelmazos que se forman en universidades, saben mucho, pero no tienen empatía. ¿Cachai? Si tú logras encontrar gente con empatía, que quiera trabajar en equipo, que tenga la capacidad de construir su disciplina para abordar problemas de mayor complejidad, tú tenés las condiciones perfectas. Tenés un mercado chico, concentrado, pero ordenado. Tú sabes los actores en Chile. Entonces, eso son condiciones bastante habilitantes para poder desarrollar lo que le llamamos nosotros una unidad mínima viable, una prueba de concepto, algo que te permite, si sabéis que en Chile me funcionó. Chile es un mercado que es una raya en el mar a otro mercado, pero si me funciona en Chile, con los indicadores macroeconómicos que tenemos, me puede funcionar a siguiente paso en México y me va a funcionar en Colombia y probablemente si funciona en México o Colombia me va a funcionar en Estados Unidos. Pablo, ¿y por qué es importante para tomar tus palabras no solamente generar gente que tenga un buen rendimiento académico, que rinda bien una prueba, sino que también que tenga empatía? Porque esta nueva economía requiere mucha sensibilidad, ¿cachai? Te tienen que doler los problemas, ¿cachai? Y si no te duelen los problemas, no empatizáis con tu territorio, no te vayas a meter estos problemas de mayor complejidad, porque son temas difíciles de abordar. Y requiere que tú tengas una sensibilidad política también, de querer que el país avance. Existen muchas personas que están cómodas en posiciones y van a estar 30 años en el mismo cargo porque piensan que la vida ocurre en la jubilación. Esta generación, o las generaciones que trabajan en este tipo de compañía, son personas que son vertiginosas, que les gusta el desafío y que además son sensibles, muchos de ellos, a los problemas que están ocurriendo. De hecho, la mejor forma, para un científico al menos, y así yo lo he demostrado en numerosas oportunidades en las compañías que estoy, es que el problema es el mejor motor para atraer talento. O sea, un problema grande, desafiante, global, exigente intelectualmente, es un diamante para un científico. Y tú puedes traer a Chile, a mí me pasó con Notco, y al principio dijimos, bueno, tenemos que estar en Silicon Valley porque ahí está el talento Stanford, Pamplina. Nosotros traímos gente de Wageningen, de Harvard, de Stanford, de UC Berkeley, UC Davis, a Quilín. ¿Y por qué venían a Quilín? No porque la compañía era sexy y ganaba plata, es porque el problema era tan grande que queríamos resolver que el talento llegaba.
¿Cachai? Y cuando hablas de sensibilidad política, que también es un término que probablemente mucha gente que tal vez esté más habituada al lenguaje del mundo del empresariado. No político partidista. Claro, por eso. ¿Qué significa hablar de sensibilidad política en este contexto en que lo dices tú? Es entender de que nuestros países tienen ciertos desafíos y que tú, con tu conocimiento y tu capacidad, sobre todo al menos alguien como yo que viene formado en la Universidad Pública, soy de la Universidad de Santiago, reconozco que tengo que hacer un aporte de valor. Yo estoy en Fundación Chile no porque lo necesito, ¿cachai? Es porque creo que yo puedo contribuir al Estado, puedo contribuir al desarrollo de los territorios a través de esta posición. Y eso involucra estar sensible a lo que ocurre en tu entorno y sensible a quienes tienen mejor situación económica que tú, sensible a las escuelas que se formaron CFT, sensible a tu entorno. Y esa sensibilidad al entorno tiene que ver con una mirada de sociedad. Y esa mirada de sociedad se plasma en estas compañías también. ¿Cachai? Sí, tú decías recién algo que es bien importante, que el talento está distribuido por todas partes, ¿no? En términos tanto... No, el talento no se compra. Claro. ¿En Chile estamos aprovechando correctamente el talento distribuido en nuestra sociedad? No. En Chile, yo creo, no solamente por la concentración económica, sino además porque existe un alto grado de endogamia. Hemos como socialmente reconocido que el talento está a medida que aumenta la altitud de Santiago. ¿Cachai? Como existe más talento, hay más cowork, el 80% de los cowork en Chile son donde ocurren los trabajos colaborativos, en tanto Las Condes y Providencia. Hay esfuerzo para descentralizarlo, ¿cachai? Pero no, porque en el fondo nuestra trayectoria es muy endogámica. Entonces, gente de la misma familia va a los mismos colegios, vive en los mismos barrios, va a la misma universidad y se contrata a sí mismo. Y son gente que por lo general está asociada a la concentración del poder y la concentración que el poder económico compró el poder político, nos generó el descalabro que hasta el día de hoy hay gente que no entiende. Entonces, el talento que está afuera tiene muchas más barreras para poder llegar a estos lugares donde ocurren estos dinamismos. ¿Por qué es importante armar startup a mí? ¿Por qué es importante Startup Campus? Porque es profundamente democrático. Puede llegar alguien de Colchane con una buena idea, puede llegar alguien de Valdivia o de Vitacura, Las Condes, de Melipilla, como soy yo, ¿cachai? Entonces, el conocimiento está descentralizado, pero tú tienes que tener líderes que tengan la visión de no querer concentrar gente en la misma universidad porque tú sabes que por defecto ellos traen una buena red de contacto. Mi red de contacto yo la tengo del mundo, ¿cachai? Entonces a mí me importa yo tengo una escuela en Melipilla. Yo sé que mis alumnos de la escuela que nosotros tenemos van a tener la red de contacto en Melipilla. Y eso nos lo hace ser competitivo en nuestro mercado, ¿cachai? La hace ser competitivo cuando ellos realmente se abran al mundo. Pero si ellos vienen de Melipilla, les va a costar más llegar a la universidad si no tienen la plata, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí todo se enquista, de algún modo, para que el talento sea reconocido como un gueto. Y yo atento a ese concepto. No creo que el talento sea un gueto donde está concentrado en un barrio, en una universidad o en algún par de académicos que profitan de hablar del conocimiento, cuando el conocimiento se genera en todos los niveles, en todos los territorios. ¿Y cómo se rompe eso cuando una mentalidad que parece que está tan imbrincada en Chile, en el sentido de decir, me rodeo de la gente que conozco, me rodeo de la gente de mi círculo, de quienes salieron de mi colegio? Claro. ¿Cómo se rompe eso? Primero que nada, yo creo que se rompe con más actores en el ecosistema. O sea, las industrias emergentes están paulatinamente tomando mayor posición. Que esas industrias no se corrompan, ¿cachai? Las industrias nuevas que se van generando, los NOT, los BTP, no se corrompen porque es fácil corromperse. Es fácil ir donde está la plata y desentenderse de tu rol social que tenés como compañía y de contratar a la gente de las escuelas tradicionales porque así tenéis el beneplácito de los inversionistas. Tenéis que tener una decisión política de querer cambiar las cosas, de querer habitar los territorios. Por eso yo celebro lo que está ocurriendo en Puerto Vara, Puerto Montt, en Frutillar, donde hay gente dice, ¿sabéis qué? Acá hay un territorio que está prístino y podemos desarrollar algo bueno. Y están convenciendo a actores privados, apoyan a los municipios, se llevaron a Family Office, está cambiando y tú vayas a ir a Frutillar ahora y es muy distinto al Frutillar de hace 5 años y muy distinto al de 10 años. Entonces, hay que tomarse los espacios. Hay que tomarse el poder también, ¿cachai? Tú no puedes pretender llegar al poder para no ejercerlo, tú tienes que ejercer el poder. A esta generación nos tocó estar ahora en el gobierno, ¿cachai? Representar, y tenemos que ser capaces y audaces de tomar esas decisiones y de quebrar la tendencia que tiene Chile en ciertos aspectos. Entonces, no solamente falta una mayor participación y no digo que militar en partido político, nada de eso, sino que ejercer el poder en los instantes que corresponda. ¿Cachai? Y eso involucra que en cada uno, como la teoría, ¿verdad? La teoría del foco,
cada uno de los lugares donde tú te vas sentando va haciendo cambios. Y finalmente, en el caso mío en particular, tengo la fortuna de poder incidir directamente en personeros que están tomando decisiones todos los días por el país. Y yo voy a ser majadero en esa cuestión. Y yo no voy a claudicar a la idea de que el país tiene que moverse en una economía basada en el conocimiento. ¿Y el emprendimiento entonces también puede ser una forma de ejercer la política o el poder desde ese punto de vista? 100%. Yo digo, y de hecho hay gente, bueno, a los octuristas del emprendimiento le he llamado que son todos aquellos que estuvieron en los segmentos pasados de gobierno y que básicamente inflan el pecho con la palabra emprendimiento, pero cuando toca generar política pública, atentan contra la política pública porque no les gusta que el Estado incentive cosas. Estamos hablando de la gente más de derecha liberal en lo económico y moralmente conservadora. Ahí hay un espacio político en el emprendimiento. ¿Y por qué político? Porque tú cuando haces una empresa, y esto más allá de un emprendimiento o una startup, ¿verdad? Hablemos de empresas de ese tipo, tú pones las reglas como fundador de lo que querías hacer. Tú pones la regla de cuánto salario le puedes pagar a la persona. Tú pones la regla de cuánto es el horario, si querés que sea la vida compatible familiar y personal. Tú pones de algún modo las condiciones de cómo esa compañía se va a sentar en un territorio, si te quieres vincular con tus vecinos o no. Entonces, las empresas a mí me gustan tanto porque son como, primero, un vehículo de expresión de soluciones rápidas, ágiles. ¿Cachai? No le tenés que pedir permiso a nadie para avanzar. ¿Cachai? Siempre y cuando esté en marco de la regulación. Y segundo, son pequeñas sociedades, donde tú, si quieres, generas castas y haces que tu dirección de la empresa sea vertical y punitiva. Si quieres hacer una empresa donde todos tus trabajadores toman parte de las decisiones. Si tú quieres, externaliza los servicios de seguridad, si tú quieres, los incorpora. Entonces, hay ciertos motores que tú los puedes tomar y de algún modo vertirlos dentro de esta pequeña sociedad que se llama compañía. Y que un día pueden ser 2 personas, pero si la compañía le va bien son 1.500. ¿Cachai? Entonces, y esas 1.500 personas se pueden beneficiar de un nuevo tipo de sociedad que está contenido dentro de esta estructura que se llama startup. Pablo, cuando lo que están haciendo con Startup Campus en Fundación Chile, también se habla mucho del tema de las empresas de base científica y tecnológica. ¿Qué significa eso? Claro, es una palabra, las EBCT famosas, ¿verdad? Son empresas que tienen como parte de su modelo de negocios la utilización de tecnologías o conocimiento apropiable. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo desarrollo una vacuna, que yo llegue a mercado con la vacuna involucra que el conocimiento contenido en esa vacuna, el Estado va a ser un garante para que yo, quien desarrollé el conocimiento, lo pueda utilizar. Son compañías que requieren, por lo general, la generación de nueva data. Y para eso, para generar nueva data, al menos que sea un físico teórico, necesitáis hacer experimentos, ¿verdad? O un matemático, que son grandes intelectuales, por cierto. Y requiere infraestructura habilitante para poder obtener la data que te permita a ti avanzar. Entonces, a diferencia de las compañías tradicionales, que son, por ejemplo, alguien que vende mermelada, ¿cachai? Que tú a veces necesitas una olla, fruta, o alguien que desarrolla un software de gestión, que necesita un computador y un Excel. Estas son compañías que necesitan una especialización para que las apoyen y requieren infraestructura de investigación científica que les permita obtener la data que los va a hacer competitivos en un mercado global. ¿Cachai? Y están categorizadas. Y por lo general son compañías que hoy día son la principal fuente de empleo para todos los científicos e ingenieros que están formados en la Universidad Chilena, por cierto. Y cuando hablamos de todo esto, probablemente una pregunta que también mucha gente se haga es, bueno, ¿cómo esto impacta finalmente en la vida del chileno común y corriente? Que necesita empleos de buena calidad, que necesita crecimiento económico, que necesita una economía que funcione. ¿Cómo todo esto que hemos conversado tiene eventualmente un impacto en la vida real de las personas? En muchos aspectos, porque estamos hablando que esto como, para mí, las EBCT son las empresas de Chile de 1930, 1940. Son aquellas las que van a generar el empleo, primero que nada. Hay un dato re interesante que sacaron del centro de Anacleto Angelini con Endeavor, que muestra que en el tiempo de pandemia, los últimos 4 años, el 80% del nuevo empleo en Chile, el 80% de todo el nuevo empleo viene de estas empresas. Empresas que están creciendo, que no son Codelco, que no son Correos de Chile, que no son SQM, que no son CMPC. Todas esas empresas en gran medida se han achicado. Aumenta la eficiencia, inteligencia artificial, fuera. Claro. Mercado desafiado, fuera. Pandemia, fuera. Y estas empresas, cuando los grandes se contraen o se achican, estas empresas emergentes crecen. Imagínate que hay estas empresas consolidadas y que están listadas en bolsa, no pueden absorber más gente, no hay más empleo ahí. Entonces, si tú habláis con un cabro que está en la universidad, difícilmente él va a decir, mira, yo quiero desarrollar toda mi carrera en ENAP, una tremenda empresa, o quiero desarrollar toda mi carrera en HP, en Hewlett Packard. Sabemos que el dinamismo hoy día está tan
álgido y las empresas están continuamente desafiadas, que las empresas empiezan a crecer o decrecer, o sea, empiezan a crecer cuando ya están consolidadas. Y hay de nuevo, una diáspora, un grupo de empresas tan grande en Chile que todavía está creciendo y va a seguir creciendo de 50 a 500 a 2000. Entonces, primero, empleo. Segundo, empleo de mejor calidad, empleo especializado. Tercero, empresas que si son necesariamente conscientes con el territorio, impactan de manera distinta a los lugares que se insertan, colaboran de mejor forma. Y además, yo creo lo más importante es que desarrollan soluciones nuevas. Medicina de frontera, diagnósticos de frontera, medical device para mejores operaciones. O sea, por ejemplo, el levita magnética, este caso que tú podías entrar y salir de la cirugía a través de un nuevo tipo de cirugía que no te haga ningún daño y tu calidad de vida aumenta. Nuevos fármacos. Y así una batería de nuevas soluciones que a las personas le van a impactar en el día a día. ¿Cachai? ¿Y cómo cambia una sociedad cuando tenemos un mayor porcentaje de la economía que está basada en el conocimiento y no solo en la extracción de recursos naturales? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo cambia una sociedad cuando eso pasa? Primero, yo creo que cambia completo como le pasó a Finlandia, que es un ejemplo que me gusta mucho, que está muy cerca, donde se valora el conocimiento, se valora el rol del conocimiento, se valora y el conocimiento es... y de hecho hice una cosa en el Congreso del Futuro de esto, pero te hace profundamente responsable. Conocer más te hace más exigente contigo mismo y mientras más sabes te das cuenta que conoces menos del resto, te haces más especialista. Finlandia, perdón, que hace no tanto tiempo era una sociedad bastante periférica en Europa, bastante atrasada y pobre, basada en la extracción de celulosa, básicamente. Claro, básicamente. Y minería botando bosque. Claro. ¿Cachai? Se genera, yo creo, los cambios culturales más importantes que se valore el conocimiento. En este caso se valora el rol de los que transmiten el conocimiento, que son los profesores. Un tema importantísimo para Finlandia. Segundo, se reconoce lo que tenemos como sociedad. Se reconocen las fortalezas y los recursos naturales son parte de nuestras fortalezas. Y tercero, yo creo que uno de los temas más importantes que le ocurrió a Corea, que le ocurrió a Singapur, le ocurrió a Israel en su momento y le ocurrió a Finlandia, que son economías parecidas a las nuestras. No nos podemos comparar, no sé, con Gran Bretaña o no comparamos con Estados Unidos, porque es irrisorio. Es que aumenta la colaboración. Tú sabes que para moverte como sociedad requieres colaborar. Y estos guetos se terminan rompiendo y se termina democratizando el acceso al conocimiento. Pablo Zamora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de un tema que importa. Muchas gracias. ¿Sabes qué compañía cumple 60 años este 2024? Te voy a dar algunas pistas. Más allá de que ya tenga 60 años, está como el vino, porque está contigo en todas. Es la única empresa de telecomunicaciones 100% chilena y te da confianza hace 6 décadas. Es la que trajo el 3G, el 4G y el 5G. La que lleva internet fibra a los hogares de nuestro país. La que fue pionera en tener 5G en el territorio antártico y la primera telco de Latinoamérica que ofrecerá cobertura satelital móvil con Starlink. Ya sabes de qué marco estamos hablando. Entel está contigo en todas. Estamos ahora junto a Álvaro Osa, director de Transferencia y Desarrollo de la Universidad Católica. Álvaro, bienvenido a hablar de un tema que importa. Muchas gracias, Daniel. Tú eres autor de un libro que tiene un título que es bien interesante para introducir la conversación. Se llama Del laboratorio al mercado. ¿Cómo se llega del laboratorio al mercado en Chile? Oye, bueno, efectivamente, mira, este libro, para los que somos ingenieros, además, escribir un libro no es un desafío fácil. Y encontrar el título tampoco fue tan fácil. Y precisamente lo que se relato ahí es cómo poder llevar estos desarrollos tecnológicos desde las aulas, desde los laboratorios, a que puedan resolver un problema concreto en la sociedad del mercado. Y eso efectivamente no es sencillo. Por varios motivos. Primero porque cuando se hacen este tipo de emprendimientos que son basados en ciencia, por ejemplo, que es distinto a un emprendimiento más tradicional, hay distintos aspectos como riesgos tecnológicos, riesgos reputacionales, hay temas de financiamiento, son muy caros llevarlos a cabo. Y, por ejemplo, los aspectos de propiedad intelectual también son sumamente relevantes, patentes y algunas cosas que son parte de este proceso. Entonces, es un encadenamiento primero de distintos actores que tienen además intensidad distinta según el desarrollo de este emprendimiento. Por ejemplo, en etapas tempranas, el Estado tiene que cumplir un rol fundamental, en financiamiento, en apoyo, en fin.
En la medida que avanza, tenemos que lograr convencer al sector privado. Por lo tanto, hay que generar ese encadenamiento para luego finalmente llegar al mercado. Entonces, hay una línea en la cual, por lo tanto, el Estado es muy importante al principio, pero también tiene que ir soltando para que esto vaya funcionando. claro, en términos de financiamiento, lo que ocurre en Chile es que el 95% del presupuesto de ciencia, precisamente para hacer este tipo de cosas, están incluidos becas y otras cosas, pero para hacer esto, el 95% lo financia el Estado, en etapas tempranas de desarrollo. Por lo tanto, efectivamente, tiene que ser muy intenso ahí. Existe bastante debate, el rol del Estado, si tuviese que sí o que no, pero según la data de la OECD, el 95% lo financia el Estado. Pero efectivamente, lo que tiene que ir pasando después es que tiene que ir soltando para que el sector privado se pueda enganchar. Ahora, para eso también es importante generar incentivos al sector privado para que participe de esto, porque sin la mano del sector privado es imposible llevar esto a desarrollo. ¿Y cómo estamos en investigación y desarrollo? Porque cuando uno ve las cifras del porcentaje del PIB que se invierte en investigación y desarrollo en Chile, la compara con cualquier país de la OCDE, terminamos con depresión rápidamente. No solo porque son bajísimas, sino porque además no suben. Siguen estando desde hace muchos años muy bajas, pese a que cada vez que viene la OCDE, cada vez que viene el Banco Mundial nos dice tienen que aumentar ese porcentaje. ¿Qué pasa ahí? El porcentaje de I+D que invierte Chile, que los datos son desde que Chile entra a la OCDE en el año 2010, ¿no es cierto?, es sostenidamente bajo. Y además va más o menos a la baja. Sí hay una salvedad en que hubo un cambio en la medición, pero eso tampoco distorsiona mucho. Pero hoy día lo que es bajo. Hoy día se invierte menos del 0.4% del PIB, que es una forma de medirlo, en I+D. Eso es lo que ocurre en la realidad nacional. Corea del Sur, para poner un parámetro, invierte el 4%. 4%. O sea, 10 veces más. Exactamente, y además el promedio de los países de la OECD es 2,6, un poco más de 2,6. O sea, y esto implica que nosotros estamos más o menos anualmente en el penúltimo o en el antepenúltimo posición, entre México, más o menos. México es el último. ¿Y qué efecto tiene que sea tan bajo? Que en vez del 2,6 que tiene la OCDE para poner ese parámetro, estemos en 0,4. ¿En qué impacta eso? Eso significa que tenemos poco desarrollo científico, tecnológico, significa que la capacidad de innovar basada en ciencia es muy baja, porque los desarrollos iniciales o lo que da el insumo, ¿no es cierto?, es muy bajo. Por lo tanto, la posibilidad de llegar con desarrollos tecnológicos, de mover la matriz energética, de diversificar, ¿no es cierto?, la productividad de Chile, es bien remota, porque no tenemos la base esencial que es invertir en investigación y desarrollo. ¿Y por qué es tan baja en Chile? Mira, lo que ocurre con Chile es que estamos es lo típico que se conoce como la trampa de los países somos ricos en recursos naturales, que pareciera ser que es una gran noticia, porque tenemos, ¿no es cierto?, una gran costa, 4.500 kilómetros de costa, minería, en fin. El problema está en que eso genera réditos con horizontes acotados, pero mientras tenemos esas capacidades es un gran negocio. Por lo tanto, el incentivo a innovar, a cambiar, no existe o es muy, muy bajo. ¿Sale más conveniente para actores económicos relevantes quedarse en la extracción de recursos? Por supuesto, eso es lo que ocurre hoy día. Y sobre todo cuando tenemos tasas impositivas que hacen aún más conveniente, o en el pasado cuando existían marcos regulatorios bastante no muy buenos, digamos, ¿no es cierto? Lo que hacía es que era muy, muy rentable simplemente explotar los recursos naturales. Entonces, eso es una de las razones en países como Chile y Latinoamérica, que hay mucho más rédito en explotar simplemente los recursos naturales. Lo que va ocurriendo en el camino es que empresas de tamaño mediano, no las grandes, que son las que logran hacer una explotación de recursos naturales como los que decíamos, son las que requieren innovar. Porque las empresas medianas, si es que no innovan, no van a pegarse el salto, ¿no es cierto? Las grandes ya no tienen ese incentivo. Entonces, son ellas las que van a poder permitir empezar a diversificar la matriz productiva. Y es por eso que todavía sigue siendo tan bajo la inversión en I+D en Chile. ¿Tiene que ver fundamentalmente con que las empresas privadas no invierten o el Estado tampoco hace su parte? Lo que pasa en Chile es que más del 70% de la inversión en I+D la hace el Estado. O sea, solo un 30% o alrededor de un 30% lo hace el privado. O sea, el 30% del 0,4. Exactamente. Y estamos como en el 0,1 ya. Lo que ocurre con Corea, por ejemplo, es que es el 74% lo invierten las empresas. Y fíjate en Corea, que es un modelo que es fuertemente estatista, que el rol del Estado ha sido clave para poder movilizar al país, no solo en temas de innovación, sino de economía. Con un país con una influencia del Estado relevante, es la economía
en donde las empresas invierten más en términos relativos. Entonces, tampoco se da esta disyuntiva en donde no, aquí o estos problemas ideológicos del Estado o la empresa. En Corea, en un rol estatal relevante, son las empresas las que más invierten en I+D. ¿Y por qué las empresas coreanas, para poner un ejemplo al cual nos gustaría ir para allá, por qué las empresas coreanas sí tienen un nivel de inversión tan alto en I+D? Se han generado los incentivos y se ha generado el contexto para poder invertir en I+D. ¿Qué significa esto? Es donde, por un lado, tenemos tasas impositivas que incentivan esto, ¿no es cierto? Cuando tú te metes en temas de innovación, emprendimiento, hay incentivos tributarios, por ejemplo. Por otro lado, y esto es la clave para cualquier economía, tiene que ver con el desarrollo de la educación. En Corea, en Singapur, países asiáticos, la área STEM, las tecnologías, matemáticas, ciencia, se ha incentivado mucho en el proceso formativo, tanto a nivel educacional de colegios como en las universidades. Entonces, además, hay una capacidad de personas, de recursos humanos, que permite que las empresas inviertan porque pueden desarrollar, porque tienen la capacidad ahí. Entonces, se van dando un conjunto de cosas que permiten que las empresas tengan estos incentivos. Y otro de los factores relevantes en donde Chile todavía está en deuda es que es una intervención estatal, pero de baja burocracia, al menos en términos relativos de lo que puede entregar un Estado. Entonces, esa combinación entre incentivos tributarios, baja burocracia, capacidades o formación o personas altamente capacitadas, permite que las empresas quieran invertir más en I+D. ¿Y qué deberíamos hacer para ir subiendo en esos parámetros, Álvaro? Por un lado, bueno, has dado algunas respuestas, ¿no? Que tienen que ver también con la burocracia del Estado, que también es un obstáculo relevante. Pero ¿dónde están las principales trabas que tú ves para que podamos tener una mayor conciencia de la necesidad de invertir en investigación y desarrollo? Y no solamente la conciencia, sino que realmente lo hagamos. Lo primero es que tenemos que tener una mirada a largo plazo. Con gobiernos de 4 años, que además nos turnamos entre izquierda y derecha, y por lo tanto además hay una mirada, ¿no es cierto?, distinta de cómo enfrentar esto, es muy difícil generar estas miradas de largo plazo. Digo difícil, pero no imposible. Si nosotros vemos el caso de la política energética, ¿no es cierto?, que trascendió gobiernos, que estuvo Máximo Pacheco, que se fueron cambiando, ¿no es cierto?, lograron generar una política más bien estatal. Entonces, lo primero que diría es tener una mirada de largo plazo, eventualmente hacer un cambio, ¿no es cierto?, de los periodos presidenciales, qué sé yo, pero si no, tener esta mirada de largo plazo. Lo segundo es que necesitamos modernizar el Estado, necesitamos simplificar, necesitamos reducir la burocracia. Con las burocracias que hoy día existen es bastante difícil avanzar. Lo tercero tiene que ver con el sistema educacional. Nosotros tenemos que avanzar en formar a mejores técnicos, mejores ingenieros, mejores capacidades de lo que el país requiere. Hoy día las universidades tenemos libertad no solo de investigación, sino también que de formación, y podemos generar las carreras que queramos, que no necesariamente están orientadas a lo que el país requiere, sino eventualmente a lo que hace, comillas, más rentable para una universidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista más del negocio. Ahora, Álvaro, ahí déjame interrumpirte un segundo, porque ahí la pregunta inmediata es, bueno, ¿quién es el que define lo que el país necesita o lo que el país quiere? También es una pregunta difícil de, bueno, ¿cómo llegamos a esa respuesta? Para que no sea una respuesta sencillamente vertical o autoritaria de parte del poder político de turno y luego llegue el siguiente poder político de turno y diga, no, vamos a hacer todo lo contrario. ¿Cómo se define a largo plazo, de aquí a 30, 40 años? Bueno, ¿cuál es el tipo de educación? ¿Cuál es el tipo de formación? ¿Cuál es el tipo de economía que necesitamos? En Chile lo que ocurre es que tenemos miradas bastante polarizadas con respecto al rol tanto de la empresa como del Estado en distintas materias y por supuesto incluido la investigación, el desarrollo y la innovación. Cuando pensamos que el Estado tiene que cumplir un rol, pensamos que es una visión bastante de izquierda, con un Estado interventor, versus cuando creemos que esto tiene que ser más bien con una participación de la empresa, decimos, bueno, los fantasmas del neoliberalismo de los años 70 y 80. Entonces, primero tenemos que romper esa barrera de que aquí hay una combinación o un punto intermedio. Entonces, el ejemplo que te daba de Corea, donde existen intervenciones, y quizás la palabra intervención no es la más adecuada porque nos asusta a todos, pero donde existen ciertas orientaciones, ¿no? Ciertas miradas de largo plazo del Estado, es necesario que vaya de la mano el sector privado, si no es imposible. Entonces, hay que pensar algunas cosas como precisamente generar estas miradas de largo plazo, estos diálogos, estas conversaciones con las empresas, y no solamente con las empresas. Lo que ha ocurrido y lo que pasó con el tema energético en Chile es que se incluyó mucho a la sociedad, a la comunidad.
Acuérdate lo que pasó en Hidroaicén, por ejemplo. La presión de la sociedad, y cuando digo la presión lo digo desde el buen sentido, hizo probablemente que se tomara la última decisión de decir no se va a seguir con ese proyecto. Entonces, si queremos pensar en, ok, vamos a avanzar en temas educacionales en áreas STEM, tecnología, matemáticas, ciencia, en fin, eso es importante que lo dialoguemos, lo conversemos con quienes van a necesitar esas capacidades. La minería, ¿no es cierto?, la industria forestal, etcétera. También de la mano de la sociedad, de entender, ¿no es cierto?, qué es lo que se requiere, entregar becas, en fin, poner el entorno. Para con eso trazar, ¿no es cierto?, esta línea de lo que nos imaginamos en Chile en el año 2050, en el año 2060. Ese es el diálogo que se necesita, si no vamos a volver a esta caricatura de los extremos de o Estado o empresa, y eso no nos permite avanzar. Y en tu visión, Álvaro, ¿qué es lo que necesita Chile para los próximos 20 o 30 años? ¿Dónde hay apuestas que uno pudiera decir, mira, aquí debería haber una decisión o una política de país de enfocarnos en estas áreas? Mira, la gran diferencia, lo que hace la distinción entre economías desarrolladas y economías en vías de desarrollo hoy día es la innovación. Hay pocas dudas de eso, porque por otro lado hay factores como los desarrollos de infraestructura, mercados financieros, en donde Chile está bastante bien, al menos en términos relativos. Pero lo que va a permitir el salto es precisamente la innovación. Y para responder tu pregunta, déjame ir al caso que ocurrió con Nokia. Nosotros cuando nos imaginamos Nokia, nos acordamos de los teléfonos, unos teléfonos fabulosos a fines de los 90, ¿no es cierto?, eran indestructibles, de Finlandia. Nokia se fundó en el año 1865 y partió siendo una empresa celulosa, a orillas de un río que se llamaba Nokia algo, ¿no es cierto? Por eso es la inspiración del nombre, algo por un nombre finlandés. La misma empresa que hoy día va a cumplir 160 años, la misma empresa que en los años 80 se dedicó a las telecomunicaciones. Entonces, la misma. Después lo que fue pasando en el camino que se alió con otras empresas del área eléctrica y finalmente evolucionó. Entonces, en un país de más de 5 millones de habitantes. Entonces, este ejemplo que te doy es que es bien similar a lo que ocurre en Chile, que tenemos industrias bien ligadas a los recursos naturales y ha podido evolucionar de la mano de, por ejemplo, generar normativas, y ahí el Estado tiene que generar normativas. Lo que pasó en los años 60 o 70 es que el Estado generó una norma en Finlandia que permitió el uso de teléfonos celulares en los automóviles, por ejemplo, con temas técnicos, quiero decir, ¿no? Pero ahí se genera un fuerte incentivo, ¿no? Entonces no es este fantasma de la intervención estatal, sino más bien normas, incentivos que fomenten el desarrollo de la industria, y así es como pasamos de la celulosa, que hoy día está en la 8ª región, ¿no es cierto?, en Chile, a la producción de teléfonos celulares. Entonces, esa evolución es parte de lo que Chile debiese pensar y en ciertos mercados. Ahora, si un chileno le hubieran preguntado probablemente sobre el tema de, bueno, hagamos teléfonos celulares, hubiera dicho, bueno, pero ¿cómo se le ocurre? Finlandia con 5 millones de personas, un mercado demasiado chico, olvídense, nosotros tenemos que seguir exportando celulosa nomás al mercado internacional. Hay una cosa también de mentalidad, en términos de creer que sí es posible, desde un país pequeño, desde un mercado chico, no ubicado en el centro de la economía mundial, poder generar también valor agregado e innovación. Sí. Y esto además ocurre en distintos contextos, porque claro, siempre está este ejercicio académico que tú agarras ciertos casos para ejemplificar y tú dices, bueno, con un punto no puedes trazar una recta. Pero hay otros casos como el de Estados Unidos, en donde no podemos decir que en Estados Unidos hay una intervención estatal fuerte, es más bien todo lo contrario. Sin embargo, también hay un desarrollo de innovación y con una participación también del Estado protagónico en eso. Entonces, es ahí cuando Chile lo que tiene que hacer en términos de más bien largo plazo, mediano largo plazo, es invertir mucho en educación superior, en aquellas áreas donde nos permita generar estas mentes, ¿no es cierto?, estas mentes brillantes, mirar las cosas distintas, estos ingenieros que permitan desarrollar software, en fin, generar esas capacidades. Entonces, hay una capa que es más bien de formación, y ahí es donde debemos avanzar. Y yo te diría que lo que tenemos que hacer es aplanar la cancha entre el sector público y privado, porque lo que ocurre tanto en colegios como universidades, en donde tenemos el Estado con colegios y universidades y el sector privado con colegios y universidades, que tienen reglas del juego distintas, pero al final del camino se les exige lo mismo. Y evidentemente el sector público está en desventaja porque tiene menos agilidad y una serie de cosas. Entonces, invertir y aplanar la cancha entre estos ambos modelos. Algunos dicen que algunos de los modelos tienen que desaparecer, puede ser para otra conversa eso. Pero eso por una parte. Y lo otro es que por eso es tan importante, volviendo
a la conversión inicial es la inversión en investigación y desarrollo, la inversión en I+D. Es decir, no solo generamos capacidad, sino que también damos herramientas, financiamientos para probar y para movilizar esta ciencia y acercarla a la innovación. Las tasas de fracaso, Daniel, son muy altas en términos de innovación, y está bien. Se habla entre el 7 y el 10%. Entonces, alguien pensaría... Entre el 7 y el 10% de éxito, ya, perdón. O sea, por cada uno que tiene éxito hay 9 probablemente que van a fracasar. Entonces, si lo analizamos financieramente y esto lo llevamos a un Excel, no tiene ningún sentido. O sea, tú dices, mira, vamos a hacer un negocio en donde tenemos 93% de fracaso. Evidentemente no tiene sentido. Pero esto no se tiene que analizar desde un Excel o desde el punto de vista de la rentabilidad económica de mediano plazo. Entonces, por eso es que el Estado tiene que cumplir un rol de financiación, de financiamiento en estas primeras etapas, porque efectivamente es muy riesgoso. Entonces, complementando una formación en educación muy relevante. Pero déjame volver un segundito a algo que dijiste, porque es bien importante. El Estado tiene que hacerse cargo entonces de eso. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo es posible que el Estado, que finalmente es la plata de todos nosotros, plata que podría ir para educación, que podría ir para salud, que podría ir para pensiones, cómo los vamos a despilfarrar en proyectos que 9 de cada 10 van a fracasar? ¿No es eso botar la plata que en Chile necesitamos para cosas más urgentes? Sí, efectivamente es un análisis lineal que se puede hacer y que es muy natural que se haga, ¿no es cierto? Pero la respuesta es no, es más bien todo lo contrario. Nosotros tenemos que apostar porque lo relevante no es las tasas de éxito o fracaso, que son alarmantes, sino más bien el impacto de los exitosos. Entonces, de estos, uno de los 9, ese uno va a ser tan exitoso que va a hacer que tenga sentido no solo impacto social, sino económico sobre los otros 9. Lo mismo es el análisis que hacen, no el Estado, ahora me voy a ir al sector privado, los venture capital, los fondos de riesgo. Los fondos de riesgo, las tasas son similares. Fondos de riesgo que persiguen rentabilidad financiera, en donde por cada 10 que invierten, solo uno va a ser exitoso. Entonces te hago la misma pregunta de vuelta. Decir, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No vamos a despilfarrar la plata? No, ahí la apuesta está en que ese uno va a ser tan exitoso, va a lograr tanto impacto, que va, por un lado, cubrir los costos financieros de todo el paquete y todas las externalidades positivas que significan de pago de impuestos, de movilizar el ecosistema, este efecto réplica de que tú lo pudiste hacer, el otro lo puede hacer, etc. Entonces, no es solo la primera parte del análisis, sino más bien lo segundo. Claro, pero por ejemplo, en los fondos de riesgo se entiende muy bien cuál es la ecuación. Voy a hacer todas estas apuestas, una va a resultar, pero va a ser tan buena que finalmente voy a ganar plata de vuelta. Cuando el Estado invierte, ¿cómo se mide de que finalmente esa inversión, la una que funciona, sea tan exitosa que en términos de o rentabilidad social o en términos de aporte al desarrollo del país valga la pena hacer esa apuesta? Sí. Puede ser una gran paradoja, pero eso está comprobado internacionalmente que primero tiene que ser el Estado porque el sector privado no se va a meter en esas etapas tan tempranas porque es muy riesgoso y está bien. No es que el sector privado no esté cumpliendo su rol, sino que está muy bien. Segundo, que aquí no es solo que tú vas, el Estado lo que hace no es en invertir en un proyecto o una tecnología en particular, lo que hace es desarrollar un ecosistema de ciencia y tecnología. Invierte en generar becas de gente que se forma en Chile y en el extranjero, invierte en el desarrollo de ciencia que no sabemos a dónde vamos a llegar y por eso es tan relevante que el Estado invierta. Y siempre cuento esta historia, la persona que desarrolló, Daniel, el rayo láser, no se imaginó que la gente se iba a estar depilando hoy día con rayo láser. Quiero decir que las aplicaciones, los beneficios, o operándose de los ojos, en fin, ¿no es cierto? Los beneficios que tiene esto hoy día no somos capaces de verlo, porque los impactos van a ser más bien a mediano o largo plazo. Por eso es tan importante hoy día hacer la inversión o que el Estado invierta en I+D, porque la data demuestra que eso es lo que nos permite. Es movilizar el ecosistema, que en 20 o 30 años más va a poder generar productos, vamos a formar gente. No es un análisis de mediano plazo ni lineal. Y Álvaro, ¿cómo funciona también en términos de la descentralización? Aquí somos los dos de Valdivia, vamos también a transparentar eso, así que a los dos nos importa mucho el tema también de cómo se descentraliza la inversión y la economía que en Chile está tan centralizada sencillamente en Santiago y además en algunos sectores determinados de Santiago. ¿Cómo este tipo de emprendimientos o de clústeres productivos, que también suele usarse mucho ese término, pueden hacer que haya un desarrollo también más armónico en distintas partes del país? Este fenómeno se da por un tema estructural del país, en donde efectivamente estamos concentrados en Santiago, donde las tomas de decisiones están en Santiago, etc.
Y es muy importante porque si nos damos cuenta de lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, cuando queremos visitar los polos de innovación en Alemania, no vamos a Berlín, vamos a München, a Múnich, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver. Entonces es un lugar donde efectivamente está descentralizado. ¿Qué ocurre en Chile? Si no hacemos algo diferente, se va a seguir concentrando, que es lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años. Por lo tanto, ahora se están generando incentivos para que haya mayor desarrollo, polos de desarrollo en las regiones. Pero para eso, efectivamente, tenemos que generar algunas discriminaciones positivas. ¿Qué te quiero decir? Hay una política público-privada, estatal, que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías limpias, hidrógeno, ¿no es cierto? Y lo que se ha establecido es que cualquier actividad que se desarrolle al respecto, y si el Estado la financiar, debe instalarse físicamente en Antofagasta. Y a mí me parece bien eso, porque si no se estableciera esa discriminación positiva, ya sabemos dónde se instalarían, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas tú no puedes dejar que el mercado las regule, o esta mano invisible del mercado las regule, porque ya sabemos lo que ocurre. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que generar estos incentivos. Hoy día se está lanzando un proyecto para poder instalar un centro de hidrógeno en Magallanes, y el Estado va a estar disponible a financiar, debe ser cofinanciado por el Estado, pero es mandatorio que esté físicamente en Magallanes, en la región de Magallanes. Entonces, para poder lograr esto de la descentralización, que efectivamente algunos además tenemos un cariño particular, es que tienen que tomarse decisiones más bien centralizadas desde el Estado, para poner, no puede ser una obligación, es un incentivo, porque si tú quieres los fondos estatales, estas son las condiciones, y eso tiene todo sentido. Álvaro, ¿cuál dirías tú que es el factor clave que falta para destrabar todo esto? Porque aquí da la impresión de que hubiera una serie de posibilidades virtuosas, hay mucho talento, hay universidades que están haciendo bien las cosas, hay una serie también de recursos naturales que sirven, por cierto, como palanca para poder ir más allá. Da la impresión de que muchas cosas que Chile tiene a punto de destrabar, además un país relativamente ordenado, en fin, que tiene también muchas ventajas para la inversión. ¿Cuál es el factor clave que falta para que todo esto pueda desatarse, esta especie de círculo virtuoso hacia adelante? Mira, la historia muestra que se requieren varios factores y que vayan caminando más o menos al mismo tiempo. No existe un único factor, ¿no es cierto? Y de nuevo, déjame darte un ejemplo de lo que ocurrió en el año 2005, donde probablemente fue el principal impulso, o uno de los principales impulsos en términos tributarios a la I+D. Y fue cuando Ricardo Lagos, desde el norte, Antofagasta, no recuerdo dónde estaba, promulgó esta ley del royalty minero, en donde la plata que se recaudaba iba a ir destinada a la I+D, ¿ok? Desde región, en fin. Entonces dijo, vamos a cambiar los recursos que se agotan por recursos inagotables, como es la mente humana. Era precioso el proyecto. Lo que ocurrió en el camino fue que creo que la letra C del artículo 10 de la Constitución que tenemos vigente hoy impide que impuestos vayan dirigidos a un fin específico. O sea, constitucionalmente, esa idea que pareciera ser que no tenía detractores, de que el impuesto del royalty se dirija a hacer más investigación y desarrollo, no se permitió, no se puede. Y hoy día tampoco se puede. Hoy día no se pueden hacer dirección de impuestos a fines específicos. Entonces, por eso es multifactorial el cómo avanzar en esto. Ya te decía, modernizar el Estado, miradas más bien de largo plazo, temas de mejorar los temas educacionales. Y déjame agregar algo. Tiene que ver con la percepción de la sociedad de estas materias. La percepción de la sociedad de ciencia y tecnología hace 20 años, nadie la entendía. Fíjate que yo hace 20 años partí trabajando en una incubadora de empresas. No te imaginas lo que me costaba explicar lo que hacía. O sea, era una cosa porque nadie la entendía, ¿no? O el que emprendía hace 20 años. Entonces los papás probablemente le decían, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? ¿No es cierto? Hoy día es distinto. O sea, la percepción que tiene la sociedad de estas materias permite entonces que se vayan generando estos círculos virtuosos. Acaba de salir una encuesta sobre la percepción de la sociedad en términos de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en mayo del 2023, o hace un año en realidad, en donde la percepción ha cambiado significativamente. Más del 80% de los chilenos creen que la ciencia y la tecnología nos va a llevar al desarrollo en los próximos 20 años, cosa que no ocurría antes. Entonces, bueno, te agrego esa variable porque creo que es importante que la sociedad también se empodere de los temas de ciencia y tecnología. Y Álvaro, si alguien te dijera, mira,
Aquí están hablando puras tonteras porque Chile es un país demasiado pobre, demasiado lejano al final del mundo, con educación o con una cultura también demasiado atrasada como para estar hablando de estos temas y tenemos que dedicarnos a cosas más concretas del hoy y ahora. ¿Qué le contestaría? Esa es una mirada cuando el mundo era distinto. Hoy día la lejanía física no es una traba. ¿Y qué lejanía a qué, digamos, ¿no es cierto? Alguien me decía, oye, no es que tú vives muy lejos, dependiendo de quién lo analice, ¿no es cierto? Entonces, hoy día no existen barreras. Lo que era la barrera natural de la cordillera de los Andes en los años 50, por supuesto que hoy día dejó de serlo. Hoy día podemos hacer emprendimientos basados en inteligencia artificial, software, etcétera, desde Chile e impactar en cualquier lado. Imagínate lo que hace India u otro, ¿no es cierto? Entonces hoy día las barreras de ese tipo ya no existen. Segundo, Chile, dependiendo de los años, el ranking, pero es el país más innovador, el último ranking fue después de Brasil, de Latinoamérica, lo cual tú dices, bueno, en términos comparativos, en fin, pero tenemos un rol relevante ahí, entonces hemos hecho algunas cosas. Tercero, ya tenemos casos de éxito. Son algunos, son particulares, pero esto no solo es bueno por el caso en particular, sino porque empieza a demostrar que es posible hacerlo desde Chile. Otro de los factores que también va cambiando la mentalidad, Daniel, van cambiando las generaciones. A mí me tocó participar en la creación de un fondo de riesgo hace algunos años, en donde íbamos a convencer a los dueños originales de la fortuna y no nos iba tan bien. Pero después cuando nos dimos cuenta que teníamos que hablar con las generaciones siguientes, las que venían volviendo de sus estudios, de posgrado y qué sé yo, que tenían una sensibilidad distinta, nos fue mucho mejor, el fondo está operando, en fin. Entonces también hay un tema de cambio generacional. Entonces, frente a lo que tú me planteas, yo diría, no, hoy día las condiciones, tenemos que seguir avanzando. Estamos todavía muy en deuda, pero hoy día las condiciones han avanzado en estas materias. Álvaro Osa, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias por la invitación. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala, es presentado por Entel. Está contigo en todas. Muchas gracias por habernos acompañado en la conversación de hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, también seguirnos en Spotify para que no te pierdas ninguna novedad de lo que estamos subiendo constantemente a nuestros canales. Cada semana, por cierto, un nuevo tema que importa, también nuestra columna semanal en formato de video para que la puedas ver, para que la puedas compartir siempre en nuestro canal de YouTube. Así que te dejamos invitados a seguirnos, a suscribirte, a seguirme también en redes sociales para que puedas ver los mejores momentos de cada programa y la próxima semana te esperamos para hablar otra vez de un tema que importa. Lo que importa, un video podcast de Daniel Matamala.